La defensa de las instituciones de la democracia debe darse en toda la línea y sin concesiones. Los ímpetus autoritarios de desmantelamiento de los órganos de contrapeso y de control del poder son insaciables y avanzan a paso firme, de manera renovada y fortalecida por la contundencia del triunfo electoral de Morena y sus partidos satélites, el PT y el Partido Verde Ecologista de México, en la pasada elección. El objetivo es claro: construir las condiciones institucionales en las que la autoridad presidencial pueda ejercerse sin los frenos ni las limitaciones propias de la división de poderes, que es la característica más importante de todo sistema democrático. Para ello, basta con lograr un control total de la mayoría en los órganos legislativos, basada en un sistema de lealtades a toda prueba, en donde los legisladores afines al gobierno se asuman como personeros totalmente acríticos de la voluntad presidencial, sin dignidad propia ni reparos en hacer exactamente y sin chistar lo que se les ordena desde el Palacio de Gobierno. Si se les ordena aprobar una iniciativa sin cambiarle una coma, lo hacen. Si se les ordena frenar la aprobación de alguna ley, lo hacen. Si se les ordena no cumplir con la Constitución y dejar de hacer los nombramientos de los órganos del Estado que deben realizar, lo hacen. Si se les ordena recortar el presupuesto para colocar en una situación de precariedad alguna institución que les resulta incómoda, como ya ocurrió con el INE o con el Poder Judicial, lo hacen. Se trata de la captura de un poder del Estado que por su propia definición debería constituir el contrapeso fundamental al gobierno y que responde al principio básico para evitar la concentración en el ejercicio del poder que había caracterizado a las monarquías absolutas, en donde el rey, además de gobernar, era quien decidía libremente el contenido de las leyes, es decir, legislaba. Si el poder legislativo se pliega sin más ante los intereses del poder ejecutivo, estamos, hay que decirlo sin medias tintas, frente a un régimen autocrático, en donde importa más la autoridad del gobernante que la racionalidad y el consenso que se supone deben estar detrás de toda ley. Por eso, en un contexto de absoluta sumisión y servilismo de la mayoría morenista en el poder legislativo frente al gobierno, como el que ha ocurrido en el sexenio López Obradorista, el poder judicial se ha convertido tan relevante. Nunca, frente al uso y abuso de la aplanadora legislativa del oficialismo, se había tenido que recurrir con tanta frecuencia a la última instancia del control del poder, que es, en nuestro diseño constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso explica el odio furibundo que el presidente ha destilado de manera permanente en contra del Poder Judicial en general y de su órgano cúpula, la Suprema Corte de Justicia en particular. Eso explica la construcción de la falsa narrativa de que ese poder está en contra del pueblo, que en el discurso oficial está, por supuesto, representado por el presidente y su partido. Eso explica que se haya intentado capturar a la Suprema Corte colonizándola de ministros y ministras afines a la voluntad del presidente, y también el enojo de éste cuando alguna de esas propuestas decidió ejercer su cargo de manera autónoma. Eso también explica el cambio de actitud y de discurso cuando se dejó de tener un presidente de la Suprema Corte obsequioso con el poder, hoy, por cierto, convertido en un flamígero inquisidor de la judicatura, y se tuvo a una presidenta que decidió simplemente ejercer su independencia. Por eso, resulta incomprensible que en estos momentos críticos en los que se está desarrollando el episodio más importante en la batalla por defender a la democracia frente al asalto final que han emprendido las fuerzas autoritarias contra el último bastión y el más importante de la democracia mexicana, es decir, el Poder Judicial, exista una especie de claudicación y con un falso realismo, una postura de asumir con resignación la derrota de manera anticipada. Resulta por ello increíble que hace unos días, cuando participaron en ese montaje que han resultado ser los foros de Parlamento Abierto convocados por el Congreso, y que, como lo han reconocido sus organizadores, son solo para escuchar, pero no para debatir una decisión que ya está tomada, prácticamente todas y todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia que participaron en dicho evento se dieron el campo y, en el mejor de los casos, pidieron que la reforma se instrumentara de manera gradual y paulatina para no perder la experiencia acumulada por décadas de los actuales juzgadores en el país.
todos claudicaron. No hubo ninguno que plantara la cara a la propuesta antidemocrática y demagógica de elegir a las y los jueces mediante voto popular, señalando sus inconveniencias. Ninguno mencionó que ese planteamiento en realidad lo que supone es la captura política por parte de la mayoría de un poder que, por definición, debe ser técnico y no político, que debe garantizar los derechos de todas y todos y no solo los intereses de las mayorías de coyuntura. Por eso, es increíble que, en vez de dar las batallas por impedir ese asalto autoritario, se convalide sin desmontarla la falsa idea que se quiso vender de que la elección pasada fue un referéndum sobre la reforma judicial y que la voluntad del pueblo expresada en las urnas es tirar a la basura a un poder del Estado. Por eso, resulta incomprensible que sin más se asuma la derrota en vez de dar la batalla por evitar la sobrerepresentación que le regalaría al oficialismo una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que no le corresponde en realidad. Porque si a Morena y sus aliados se les aplicara correctamente la cláusula de sobrerepresentación máxima permitida, con su votación no alcanzarían las 2/3 partes de la Cámara Baja. Por eso también es inconcebible que se dé por descontado que aunque en el Senado los partidos de oposición tendrán 45 legisladores, que son suficientes para impedir una reforma constitucional, se pretenda plantear como inevitable que algunos de ellos se pasarán a las filas del oficialismo y le regalarán las 3 curules que se necesitan para alcanzar la mayoría calificada necesaria en dicha instancia, en dicha Cámara, para desmontar al Poder Judicial. Si se quiere evitar el atropello autoritario, todas y cada una de esas batallas deben darse sin reparos. No debe aceptarse que la elección fue un referéndum para reformar al Poder Judicial. No se debe claudicar en la lucha por evitar la sobrerepresentación del oficialismo en el Congreso y no se debe dejar de presionar a los legisladores de oposición para que, amarrándose al mástil, voten en contra de una reforma regresiva para la democracia. No hacerlo es asumir simple y sencillamente que no se está a la altura de la historia y terminar por ser corresponsables de la debacle de nuestra democracia.